cargo de la Intendencia por el tiempo que falte para concluir precisamente el mandato. Lo tenemos a Julio Bárbaro en línea. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Alberto, bien. Nos dejó Chunchuna Villafañe. Sí, lo leí hace un ratito, 92 años, Chunchunia. 92 años, la madrina de Carmela, mi hija. ¿En serio? Porque nos fuimos juntos, claro, Chunchuna y yo nos fuimos juntos al exilio y allá esperaba Pino Solana. Uy. Era su marido. Claro, que era su marido. Bautizamos a Carmela y Chunchuna salió de madrina. ¿A dónde se fueron? ¿A Madrid o a dónde está? A París, en París. En París. En París, Chunchuna fue la madrina de Carmela. Mira vos, sí, una amiga del alma de toda la vida, y pasamos el exilio juntos y la vivimos dura, muy dura en el exilio, pero Chunchuna era un ser maravilloso y era peronista antes que Pino, porque ella era sobrina de César Marcos, de un viejo sabio que tenía el peronismo de esos que nos formaba a los jóvenes. Mira vos, qué loco, ¿no? Digo, fue duro el exilio. ¿Por qué, Julio? Contame, digo, el exilio siempre es duro porque... no teníamos un mango, ese es el exilio. De ahí Solana se va escribiendo y lo charlamos, después tuvimos algunas discusiones con él, pero él escribió ahí El exilio de Gardel. Claro. Juntos íbamos al cine en París con Pino a ver películas de todo tipo. Son etapas de la vida. Son etapas de la vida y son situaciones que, bueno, que duelen y mucho, y seguramente, bueno, te acompaño en este dolor que debes estar sintiendo en este momento, sobre todo porque las personas con las que uno está en situaciones tan adversas como esas que te tocaron vivir a vos, ¿no? El exilio se me ocurre que debe ser muy cruel, ¿no? Digo, es decir, muy cruel en cuanto... Era muy cruel, y además después Pino tuvo alguna solvencia económica que recibió, nosotros no, pero era un exilio de gente que no teníamos estructura para sobrevivir, era duro, pero bueno, la pasamos y son etapas que nos dignifican en la vida. No, de eso no tengo ninguna duda. Vos sos un tipo que ha vivido un montón de cosas, por lo tanto tu sabiduría, que además la trasladás, porque nos das a todos la chance de poder escuchar este tipo de cosas. Vos ayer decías en un streaming del Cronista Comercial, y hacías referencia a algo que me parece que es una definición de esto que es contundente, ¿no? Es decir, si los tipos son capaces de bajar, los tipos, me refiero al gobierno, el impuesto a los autos de alta gama, a los yates, es decir, para que se puedan comprar ese tipo de cosas, y como contrapartida de eso le quitan a los discapacitados precisamente lo que medianamente están en condiciones de tener como para sobrevivir. Estamos hablando de gente muy mala, de miserable. Vos dijiste, usaste la palabra... Miserables y perversos, ¿no? Hay un grado de perversión en eso, de yo soy rico y el pobre y el caído. Es como la etapa en que los enriquecidos... Nosotros fuimos un país integrado hasta el 76, y ese país era el más importante del continente. Sí. Ese país era el del peronismo, pero también de las dictaduras, que no se habían atrevido a tocar esa estructura industrial que había dejado el peronismo. Claro. Donde en aeronáutica éramos lejos uno de los países, el Pulqui primero y el Pulqui segundo. Claro. Eran dos aviones maravillosos. Teníamos la moto Puma, los coches, el rastrojero, los tractores Pampa. Claro, éramos un país de clase media, ¿no? Digo, es decir, éramos el país más industrializado del continente. Yo siempre digo, pero vos podés corregirme porque vos tenés la capacidad de hacerlo y además el derecho de hacerlo, que Mafalda, el personaje de Quino, sí, de alguna manera es un emblema de lo que era
el país que dejamos de ser, ¿no? Una familia tipo, un papá, una mamá, 2 hijos, un Citroën, comían todos a la mesa. Hay gente en nuestro país que nunca ni rozó la mesa familiar. Es decir, esa que... Sí. Quino decía que el Citroën era el único coche donde era más importante el conductor que el vehículo. Sí, claro. Qué buena definición, por Dios. ¿Sí? Bueno, tenían el Citroën, se iban de vacaciones a Mar del Plata. Es decir, todas las cosas que hemos ido perdiendo, que ha ido perdiendo la sociedad, nuestra sociedad, una sociedad que ha sabido dar batalla, ¿no? Y dejamos de ser lo que éramos porque, bueno, la revolución del 76 vino precisamente a romper todo eso. Por eso la reconstrucción, que a vos te tocó vivir de una manera tan directa, es decir, lo que pasó antes del 76, que te tuvo como protagonista, porque vos fuiste el nexo de Perón con mucha gente. Es decir, contame algo de eso, ¿no? Porque la gente cada vez que te escucha o me ve a mí, me dice, ¿sabés que la parte que más me gusta es cuando está Julio Bárbaro, que te cuenta esas cosas que de alguna manera te reflejan esa realidad que pasó o que él vivió y que fue tan decisiva, ¿no? En ese momento, ¿sí? La aparición, yo era católico y aparezco en la Hora de los Hornos por el Roberto Grabois, el padre de Juan. Sí, claro. Y a mí me llevó el peronismo Raimundo Ongaro, que era como un sindicalista santo, que era católico, era como un cura, y fundó la CGT de los argentinos. Y ahí nos pusimos a militar. Todavía hay un diario de esa CGT en el cual hay una columna mía. Y hace unos cuantos años, no estamos hablando del 66, 67, 68. Digo, y vos que eras diputado cuando Perón volvió a la Argentina. En el 73, en el 72 yo gano las elecciones de Capital Federal con la lista gris, que era una lista realmente de la gente de los barrios. Nosotros trabajábamos en los barrios, un poco con guardia y un poco con... Pero la otra lista era de izquierda, que más ligada a la guerrilla, y la otra era de la UOM. Y ganamos nosotros. Segundo salió la UOM y tercero la militancia revolucionaria, que en los barrios no tenía ninguna inserción. Y bueno, y de ahí hago, digamos, lo primero que hice siendo secretario general del peronismo, me hice cargo del velatorio de los muertos de Trelew. Claro. ¡Wow! Qué terrible, ¿no? ¿Qué momento? Y eso lo hice como el 22 de agosto, como secretario general del peronismo. Me vinieron a ver los muchachos de LER, Saltucho. Me pidió si... Y bueno, y yo teníamos un local en la calle Avenida de la Plata, y le dije, hagan el velatorio acá. Bueno, eran 16 muertos o 17, no me acuerdo bien. Bueno, después nos toca salir electos diputados, y yo viajo a Trelew con, digamos, con Barreto, con Díaz Ortiz, y una vez con Julio Mera, y me quedo casi 2 meses allá en la cárcel ayudando a los presos, que nunca imaginaron que los íbamos a poner en libertad, porque ellos creían que el único poder era el de las armas, ¿no? Claro. Y Perón, digo, porque hay mucha gente que por ahí esto no lo sabe, Perón tenía una idea de una gran unidad nacional, ¿no? Digo, Perón no tenía otra salida que integrar a la juventud, a mi generación, porque la guerrilla eran de miles y miles, entre unos y otros, y no tenía... El que se equivoca enormemente es Cámpora, porque ahí viene la primera discusión. Perón quería que sea el Parlamento el que libere los presos, y los Montos querían que los libere el pueblo, la gente en la calle. Y Perón era un hombre de orden, quería que sea institucional todo. Y Cámpora se equivoca y mete la pata ahí, que fue el momento en el cual Perón, después viene, pues digamos, el retorno de Perón con toda la situación que se dio de matanza,
Y eso es porque el camporismo, teniendo todo el poder en sus manos, se niega a usar a las Fuerzas Armadas para ocupar el palco y permitir que Perón se encuentre con su pueblo. Ese fue el peor error de Cámpora. Digamos que fue una traición, porque en lugar de escuchar a Perón, escuchó a los jóvenes revolucionarios, que creían que ellos eran los responsables del retorno de Perón, cosa que quedó clara que era el pueblo, ¿no? Digo, yo recuerdo, y vos te vas a acordar, una vez que fue Roberto Perdía en mi programa de América 24, de ese momento, medio que, me acuerdo que Ceferino Reato me llamó y me dice, te acaba de admitir la responsabilidad. Yo no, en el momento es como que no tomé dimensión, ¿sí? Pero me acuerdo que me llama Ceferino Reato y me dice que en ese momento estaba escribiendo, creo que Operación Traviata, ¿no? Que es el libro que escribió relacionado con la muerte de Rucci. Entonces me dice, que fue el libro en el que más lo ayudé. Ah, ¿sí? Claro, me imagino. Sí, claro. Sí. Bueno, y Roberto Perdía en el programa dio a entender, me acuerdo que el diario Perfil sacó el domingo en esas páginas rosas que sacaba precisamente toda una nota vinculada con eso que había pasado en el programa, donde Perdía reconoce la autoría de los montoneros de la muerte de Rucci, ¿sí? Me acuerdo que fue le faltó asumir la muerte de Carlos Mujica, que también es responsabilidad de ellos. El padre Mujica, claro. Claro, sobre el cual Ceferino también escribió, ¿sí? La de Rucci, también figuro ahí yo, sí. narrador de una parte, pero digo, la muerte de Rucci fue aceptada el mismo día por ellos. Sí, pero después se silenciaron. Bueno, pero cuando se dieron cuenta de que se les fracturó la mayoría de sus fuerzas, que realmente se fueron columnas como la columna norte, se fueron columnas enteras, digamos, ese día a la mañana nos llama Lastieri y nos dice el general, para la mañana no, a Rucci lo mataron a la 1, nos llama Lastieri y dice, el general quiere que toda la juventud vaya al velatorio, y yo ya sabía que habían sido ellos, porque los el ERP no asesinó nunca a un sindicalista. Y el ERP eran trotskistas. Los trotskos, vos sabés igual que yo, que no fallan en sus aseveraciones. Y entonces, al rato vinieron los compañeros de los Montos, que eran diputados, y me dijeron, Julio, no podemos ir al velatorio por razones obvias. Julio, me llama Diego, un amigo, muy amigo mío, me dice, preguntale quién mató a Aramburu. Aramburu es una historia, mataron, en ese momento pareciera, y había un gran debate, que la guerrilla era parte, si Aramburu muere cuando Ricardo Rojo recibe una carta manuscrita de Aramburu queriendo negociar con Perón. Y entonces desde ahí queda la idea de que es Onganía, no Onganía como persona, sino la gente de Onganía, la que los incita a matar a Aramburu. No a Roja, que era el verdadero gorila, a Aramburu, que era el que intentaba en ese instante negociar con Perón para un acuerdo que después hará la anuncie. Digo, perdón que te haga tantas preguntas, pero la gente está entusiasmada con esto que estamos hablando. Digo, Perón quería conformar un gobierno donde Balbín fuera protagonista real. Digo, esto era declamatorio, era así. Que Balbín fuera el vicepresidente y yo, que era congresal, discutí con Lorenzo Miguel, porque Perón quería que fuera el vice Balbín. Y cuando le llevan Pedrini y otros más, Rocamora, la palabra Perón, yo estaba en el Cervantes van a ver a Perón y le dicen, la fórmula es Perón-Isabel, que la plantea Norma Kennedy, y empieza a gritar Isabelita, Isabelita, y yo no logré que los representantes de la guerrilla, que eran varios, me dieran una mano en imponer la fórmula Perón-Balbín, que era la que queríamos nosotros y la que quería también el general. Pero el error de los Montos fue salir a pelear contra Perón,
cuando Perón les había dado todo, las gobernaciones más importantes, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, les había dado todo. Claro. Y todos los cargos, y ellos querían volver a la guerrilla. Fue una cosa realmente demencial. Los montos fueron nefastos a la Argentina. Después nos duelen los desaparecidos, sí, claro que nos duelen y los respetamos. Pero ese hecho no les devuelve la lógica que nunca tuvieron. Y quizá la peor traición fue la contraofensiva, que yo siempre digo, fue mucho más grave que las 3A. ¡Ay, pa! Es un montón eso, ¿eh? Es un montón. Pero claro que es un montón, pero en las 3A hay muertos que todos conocemos, yo no los voy a nombrar, que los habían matado a ellos. Porque ellos todos usaban a las 3A como ellos realmente generaron un conflicto con otros sectores del peronismo que se daban esta violencia, hermano. Después hay una parte institucional que sí maneja López-Rega, que es las 3A, pero no es el eje. Ellos mataban a mansalva sindicalistas y al otro día los muchachos se vengaban matando izquierdistas. No se inventó el país donde de un lado tiren y del otro aplaudan, no se inventó todavía. Sí, sí. Julio, hace un rato hablé con Guillermo Moreno, viste que lo hago habitualmente y él siempre está dispuesto, y me dice, estamos en un momento, creo que el tema lo manejás, porque creo que lo hablamos, Macri se reunió con Galperín y se reunió con otros, porque empieza a sentir olor a cala de parte del gobierno. Patricia Bullrich empezó a tomar distancia y inclusive ya se empiezan a barajar algunos nombres vinculados con lo que viene. Es decir, la derecha dice, bueno, vamos a darle continuidad a todo esto, que nos den un espacio a nosotros. El peronismo indudablemente tiene por delante un desafío enorme, que es el de construir una alternativa común en el cual puedan confluir todos. Digo, ¿cómo ves ese escenario? Y con esto te despido y no te molesto más. ¿Sí? La alternativa común ya está construida, se llama Axel Kicillof. Punto, ya está, es el que eligieron los peronistas mayoritarios, fue quien ganó en la provincia en su momento por 14 puntos y es el gobernador más fuerte que tenemos. Y del otro lado yo creo que va a estar Patricia Bullrich como candidata. Estos dos van a ser los candidatos. Vos ves que la pelea que viene es Axel y Patricia. Y Patricia, sin duda. Sin duda. Y tenemos que apoyar a Axel y no salir con cosas de que esperemos que hay que reunir. Viste, Olmo, el de Capital, quiere reunirse con Rodríguez Larreta. La verdad que es un peronista maravilloso. Se afanaron el partido y lo quieren usar para... Y algunos otros personajes oscuros que lo único que traen es haber sido parte del gobierno de Alberto Fernández, lo cual no es ningún mérito, ¿no? No. Por supuesto que no, ¿no? Claro que no. Así que nada, me parece una visión preclara de todo esto. Vamos a ver cómo sigue, Julio, qué sé yo, ¿viste? Los muchachos a veces tienen que tomar decisiones que uno las ve tan al alcance de la mano como para tomarlas, que sin embargo no lo hacen y decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Pero bueno. No es sumar las partes conflictivas, es crear lo nuevo. Cuando Pañi y Malamud dicen es indiscutible la decencia de Kicillof, bueno, cuando en la Argentina actual la decencia es realmente una definición ideológica. Sí, claro, sin duda. Julio, te mando un abrazo, gracias. Abrazo a vos. Gracias. Julio Bárbaro, con definiciones que hacen en la historia de nuestro país y del peronismo contundentes. ¿Cómo te va? Está Diego González con nosotros, la estrella más requerida de la política actual, ¿sí? Y yo soy el promotor, aunque él no me lo reconozca. Bueno, por supuesto que no, dice. Pero bueno... No, bueno, así te acordás del programa de la tarde. No. El otro. Bueno, claro. Claro, un poco de humor.
viejos métodos, ¿sí? Hablemos, dale. No, porque lo que pasa es que veo que estás haciendo un desastre. No. Entonces, arreglando un desastre. Bueno, está con nosotros Diego González, que últimamente ha sido muy requerido por todos los medios de la provincia a partir de, de lo que está pasando en el peronismo y a partir de lo que va a pasar también, y esto es un elemento que yo voy a introducir nuevo, que tiene que ver con lo que va a pasar el martes. Pero digo, más allá de esto, vamos a lo otro, ¿sí? Porque ahí nos han dedicado algunos párrafos, ¿sí? Las amigas nuestras, ¿sí? Compañeras, que creen que, a vos y a mí, ¿sí? Que creen que... No, debe ser a vos, ¿no? Bueno, a vos también. Vi una foto tuya con alguna dedicatoria. Sí, por supuesto.